Una esposa infiel se presentó al aniversario, después de pasar la noche con su amante, pero... Esto fue lo que sucedió. Dicen que la ignorancia es felicidad, pero he llegado a darme cuenta de que, a veces, la verdad, por muy dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Mi nombre es David, y esta es la historia de cómo mi vida perfecta se desmoronó bajo mis pies. Solo para que yo pudiera encontrar fuerza, justo entre los escombros. Era una fresca mañana de otoño, cuando noté por primera vez el cambio en Karen. Las hojas apenas comenzaban a cambiar de color, pintando nuestro vecindario suburbano con tonos de oro y carmesí. Yo estaba en la cocina, preparando mi habitual taza de café, cuando ella pasó a mi lado como una ráfaga, siendo un torbellino de perfume y determinación. «Te has levantado temprano», comenté, levantando una ceja ante su atuendo cuidadosamente combinado. Y su cabello recién peinado. Karen se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «Un caso importante», dijo, dedicándome una sonrisa que, la verdad, no llegó a sus ojos. «Es posible que llegue tarde a casa esta noche». Mientras la veía deslizarse en su elegante BMW plateado, y alejarse conduciendo. Un sentimiento persistente se instaló en la boca de mi estómago. No era la primera vez que se iba temprano, o que volvía tarde a casa, pero... algo se sentía diferente. Había una energía en ella, una chispa que yo no había visto en años. Intenté deshacerme de esa sensación, atribuyéndola a la paranoia. Después de todo, Karen era una abogada exitosa, trasnochar y madrugar, eran parte del trabajo. Pero, a medida que pasaban las semanas, los cambios se volvieron más difíciles de ignorar. Empezó a vestirse de manera distinta, prefiriendo vestidos ajustados y tacones más altos. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, siempre vibrando con notificaciones, las cuales la hacían sonreír a escondidas. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, mucho más superficiales. Como si ella siempre estuviera presente solo a medias, con su mente en otro lugar. Fue Bernard, nuestro hijo de 13 años, quien, sin saberlo, plantó la semilla de la sospecha en mi mente. «Mamá parece feliz últimamente, ¿verdad?», dijo una noche, mientras estábamos sentados viendo un partido de béisbol. Esta mañana estaba tarareando en la cocina. No recuerdo la última vez que la escuché hacer eso. Forcé una sonrisa, a pesar de que mi corazón se apretó dolorosamente en mi pecho. Sí, parece más feliz. Esa noche, mientras Karen dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierto, con la mente a toda marcha. ¿Me estaba imaginando cosas? ¿Era yo tan inseguro, que no podía soportar que mi esposa fuera feliz? ¿O había algo más siniestro en juego? A la mañana siguiente, tomé una decisión, la cual cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Contraté a un investigador privado. Jack era un viejo amigo de la universidad, quien se había metido en el negocio de la seguridad. Cuando lo llamé, explicándole mis sospechas con un tono vacilante y avergonzado. Él fue muy profesional. «No te preocupes, Dave», dijo, con voz áspera, pero amable. «Llegaremos al fondo de esto». Durante las siguientes semanas, viví en un estado de ansiedad constante. Cada vez que el teléfono de Karen vibraba, cada noche hasta tarde en la oficina. Cada cena de negocios, todo me ponía los nervios de punta. Yo temía, y al mismo tiempo anhelaba, los informes de Jack. Fue un lluvioso martes por la tarde, cuando Jack me llamó a su oficina. Su rostro era sombrío, mientras deslizaba un sobremanila por su escritorio. «Lo siento, Dave», dijo en voz baja. «Tenías razón en sospechar». Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había docenas de fotografías, y cada una de ellas era una daga directa a mi corazón. Karen, mi esposa durante 15 años, aparecía fundida en un abrazo íntimo con un hombre, al que reconocí como Robert Harley, un socio principal de su bufete. Ahí estaban, entrando juntos a un hotel de lujo, compartiendo una cena a la luz de las velas en un restaurante al otro lado de la ciudad.
caminando de la mano por un parque, y luciendo ante el mundo entero, como unos jóvenes amantes. ¿Cuánto tiempo? Logré articular, con voz ahogada. Jack suspiró pesadamente. Basándonos en lo que hemos descubierto, al menos 10 años. Tal vez más. 10 años. Las palabras resonaban en mi cabeza, y cada repetición era otro golpe a mi corazón ya destrozado. ¿Cómo había sido tan ciego? Mientras conducía a casa ese día, mi mente era un torbellino de emociones. Ira, traición, angustia, todas luchaban por dominarme. Pero, subyacente a todo eso, había una fría y dura determinación. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Me lancé a la investigación, con un fervor que me sorprendió, incluso a mí mismo. Revisé minuciosamente los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, los registros telefónicos. E incluso, el calendario de trabajo de Karen. La evidencia se acumulaba, pintando la imagen de una aventura a largo plazo. Y profundamente pasional. Pero, no era suficiente. Yo necesitaba una prueba irrefutable, algo que no dejara margen, ni para negaciones. Ni para explicaciones. Fue entonces cuando recordé una conversación de hacía años, un comentario casual. Que ahora cobraba un nuevo significado. Bernard había nacido con un tipo de sangre raro, uno que, ni Karen, ni yo, compartíamos. En aquel momento, los médicos lo habían explicado como una peculiaridad genética. Una posibilidad entre 1.000.000. Pero ahora, con el fantasma de la infidelidad acechando, no podía evitar preguntarme la verdad. La prueba de paternidad fue más fácil de organizar de lo que esperaba. Un simple hisopo pasado por el cepillo de dientes de Bernard, un cabello de mi propia cabeza. Y una fuerte tarifa de urgencia, pagada al laboratorio. Mientras esperaba los resultados, me sentía como si estuviera parado al borde de un acantilado. A punto de sumergirme en profundidades desconocidas. El correo electrónico llegó un viernes por la tarde, apenas unos días antes de nuestro 15º aniversario de bodas. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, con el dedo suspendido sobre el ratón. Temeroso de abrir el archivo adjunto, el cual podría destruir mi mundo. Finalmente, reuniendo cada onza de coraje que poseía, hice clic. La jerga médica nadaba ante mis ojos, pero, una sola línea, se destacó con absoluta claridad. El presunto padre queda excluido, como padre biológico, del niño analizado. Sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Bernard, el niño que yo había criado, el hijo al que había amado con cada fibra de mi ser. Él no era mío. La traición caló mucho más hondo, de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras estaba allí sentado, rodeado por los restos de mi vida destrozada. Un plan comenzó a tomar forma. Nuestro aniversario se acercaba, y Karen había estado lanzando indirectas, sobre una cena especial. Sería la oportunidad perfecta para confrontarla, para dejar al descubierto las mentiras. Y el engaño, que habían envenenado nuestro matrimonio. Los días previos a nuestro aniversario, pasaron de manera borrosa. Pasé por las rutinas de la vida diaria, todo esto, mientras cargaba el peso de mi conocimiento. Como una bola de plomo en mi estómago. Karen, ajena a la tormenta que se avecinaba, parecía más atenta de lo que había estado en meses. He hecho reservaciones en la mar para el viernes, dijo ella una noche. Con los ojos brillando de emoción. Pensé que podríamos celebrar 15 maravillosos años juntos. Asentí, forzando una sonrisa. Suena perfecto, respondí, sin que la ironía de sus palabras pasara desapercibida para mí. A medida que se acercaba el viernes, me preparé mentalmente para lo que estaba por venir. Reuní toda la evidencia, las fotos, los registros, los resultados de la prueba de ADN. Y los guardé en un elegante maletín de cuero. Este sería un aniversario, que Karen nunca olvidaría. La noche anterior a nuestro aniversario, me acosté en la cama. Escuchando la respiración constante de Karen a mi lado. Mi mente vagaba, imaginando dónde había estado ella apenas unas horas antes.
¿Y con quién había estado? El solo pensamiento hacía que se me revolviera el estómago. Poco sabía yo, que mi imaginación no estaba muy lejos de la verdad. Mientras yo daba vueltas en la cama, lidiando con la inminente confrontación, Karen estaba, efectivamente, en los brazos de otro hombre. En los lujosos confines del apartamento del ático de Robert Harley. La que había sido mi esposa por 15 años, estaba viviendo una fantasía apasionada. Oh, Robert, suspiró Karen, mientras sus dedos trazaban patrones perezosos en el pecho de él. Desearía que pudiéramos quedarnos así, para siempre. Robert la acercó más a él, y sus manos recorrieron las curvas de su cuerpo. Con una familiaridad evidente. ¿Quién dice que no podemos? Murmuró, con la voz ronca por el deseo. Déjalo, Karen. Podríamos estar juntos de verdad. Karen se apoyó en un codo, y su cabello rubio cayó en cascada sobre sus hombros. A la suave luz de la lámpara de noche, ella parecía años más joven. Sin la carga del peso de su engaño. No es tan sencillo, dijo ella, con un tono de frustración colándose en su voz. Hay que pensar en Bernard. Y en el bufete. Sería un escándalo. Robert se sentó, y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. ¿Eso es todo lo que te detiene, Karen? Hemos estado en este juego durante años. ¿No crees que ya es hora de que dejemos de escondernos? Karen se mordió el labio, y el conflicto era evidente en su rostro. No, por supuesto que no, respondió rápidamente, tal vez demasiado rápido. Te amo, Robert. De verdad. Es solo que... Es complicado. La mandíbula de Robert se tensó, pero no dijo nada. En cambio, él atrajo a Karen para darle un beso abrasador, volcando toda su frustración. Y su anhelo, en ese abrazo. Ella respondió con el mismo fervor, entrelazando sus cuerpos. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban, más allá de las ventanas que iban del piso al techo. Su manera de hacer el amor fue apasionada, casi desesperada, como si ambos sintieran que su tiempo juntos era limitado. A medida que la primera luz del amanecer se colaba en la habitación, Karen, a regañadientes, se desenredó de los brazos de Robert. Tengo que irme, dijo, con la voz teñida de arrepentimiento. David me estará esperando en casa pronto. Robert la observó vestirse, con una mezcla de deseo y tristeza en sus ojos. ¿Te veré mañana? Karen se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. No puedo. Es mi aniversario, ¿recuerdas? David me llevará a cenar. Cierto, dijo Robert, y su mandíbula se tensó una vez más. ¿Cómo pude olvidarlo? Karen le lanzó un beso, y se escabulló por la puerta, dejando a Robert a solas con sus pensamientos. Mientras ella conducía a casa, su mente era un torbellino de emociones. La culpa, la emoción, el miedo, y el amor, todos luchaban por dominarla. Ella amaba a Robert, de eso estaba segura. Pero, también amaba su vida con David, la estabilidad, y el consuelo, que ésta le brindaba. Y luego estaba Bernard. El solo pensamiento en su hijo, hacía que su estómago se encogiera de ansiedad. Lo que Karen no sabía, era que su castillo de naipes, cuidadosamente construido, estaba a punto de derrumbarse. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Sin importar cuán profundamente esté enterrada. Yo estaba en la cocina cuando Karen llegó a casa. Fingiendo estar absorto en el periódico de la mañana. Escuché sus llaves en la cerradura, y el suave paso de sus pies. Mientras intentaba escabullirse escaleras arriba. ¿Noche larga? Pregunté, con una voz cuidadosamente neutral. Karen se congeló, y luego, lentamente, se volvió para mirarme. Su cabello estaba ligeramente despeinado, y su maquillaje era un toque demasiado perfecto. Para alguien que, supuestamente, había estado trabajando toda la noche. Oh, David, me asustaste, dijo, forzando una sonrisa. Sí,
El caso Johnson está resultando ser todo un desafío. No quería despertarte cuando llegué. Asentí, pues no confiaba en mí mismo para hablar. Las mentiras salían de su boca con tanta facilidad, eso me hizo preguntarme. ¿Cuántas veces había hecho esto antes? Bueno, deberías descansar un poco, dije, forzando yo también una sonrisa. Tenemos una gran noche hoy, ¿recuerdas? Un destello de algo, tal vez culpa, o miedo. Cruzó por el rostro de Karen, antes de que ella me devolviera la sonrisa. Por supuesto. Nuestro aniversario. Lo estoy esperando con ansias. Mientras ella se dirigía al piso de arriba, me permití esbozar una sonrisa sombría. Ella no tenía idea de lo que se le venía encima. El día transcurrió de manera borrosa. Hice mis labores en el trabajo de forma automática, con mi mente volviendo constantemente a la noche que me esperaba. Yo tenía todo preparado, la evidencia cuidadosamente recopilada en una carpeta. Y los resultados de la prueba de ADN, guardados de forma segura en mi maletín. Iba a ser una noche para recordar, pero, no por las razones que Karen esperaba. Llegué a casa antes que Karen, lo que me dio tiempo para prepararme. Elegí mi mejor traje, ese que Karen siempre había dicho que me hacía lucir distinguido. Se sentía apropiado usarlo, casi como una armadura, para la batalla que se avecinaba. Cuando Karen llegó a casa, ella era una visión en un elegante vestido negro, y su cabello rubio. Estaba recogido en un peinado elegante. Por un momento, mi determinación vaciló. ¿Cómo podía alguien tan hermosa, alguien a quien yo había amado durante tanto tiempo, traicionarme de esta manera? Te ves muy guapo, dijo Karen, inclinándose para besarme en la mejilla. Giré la cabeza ligeramente, y sus labios apenas rozaron mi piel. Te ves encantadora, respondí, con la voz vacía. ¿Nos vamos? El trayecto en coche hasta el restaurante fue tenso, lleno de charlas triviales y forzadas. Además de largos silencios. Yo podía sentir la ansiedad de Karen, pero, dudaba que tuviera la menor idea de lo que le esperaba. La Mar era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Situado en el último piso de un rascacielos, con unas vistas impresionantes del horizonte. Al salir del ascensor, fuimos recibidos por el maitre, un hombre alto y elegante. Con un marcado acento francés. Señor y señora Walker, sean bienvenidos, dijo él, haciendo una leve reverencia. Tenemos su mesa lista. Por favor, síganme. Él nos condujo por el restaurante, el cual estaba tenuemente iluminado. Pasando por mesas de comensales bien vestidos, que estaban absortos en conversaciones íntimas. Nuestra mesa estaba en un rincón apartado, ofreciendo tanto privacidad como una vista impresionante de la ciudad a nuestros pies. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, apareció un camarero, presentándonos unos menús encuadernados en cuero, y la carta de vinos. ¿Desean un poco de champán para comenzar la velada?, preguntó. Asentí, pues aún no confiaba en mi voz. Mientras él vertía el líquido burbujeante en unas delicadas copas, me quedé mirando a Karen, preguntándome si ella podía sentir la tensión que emanaba de mí. Ella se inclinó sobre la mesa, y tomó mi mano entre las suyas. David, dijo suavemente, solo quiero que sepas lo mucho que te amo. Estos 15 años han sido los mejores de mi vida. La miré a los ojos, buscando un indicio de engaño, pero no encontré ninguno. Me di cuenta, con un sobresalto, de que tal vez ella sí me amaba, a su manera. Pero, eso no era suficiente. Nunca lo sería. Yo también te amo, Karen, dije, aunque las palabras me supieron a cenizas en la boca. Y es por eso, que esto es tan difícil. Ella frunció el ceño, llena de confusión. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, preparándome para lo que venía. Karen, sé lo de Robert. El color desapareció de su rostro, y su mano tembló entre las mías. Debe. Yo no sé de qué estás hablando. Por favor, dije,
con voz dura. No insultes mi inteligencia, mintiéndome. Ya no. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, amenazando con derramarse. David, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Pregunté, mientras mi apariencia de calma se resquebrajaba. ¿Cómo te has estado acostando con tu jefe, durante sabe Dios cuánto tiempo? ¿Cómo me has estado mintiendo, a mis espaldas? No es así, suplicó Karen, extendiendo la mano para tomar la mía de nuevo. Me aparté, ya que el toque de su piel, de repente, me resultaba insoportable. Entonces, ¿cómo es, Karen? Porque desde donde yo estoy sentado, se ve bastante claro. Ella abrió la boca para hablar, y luego la volvió a cerrar. Mientras las lágrimas ahora fluían libremente por sus mejillas. El camarero se acercó, listo para tomar nuestra orden, pero, se retiró rápidamente. Cuando percibió la tensión en nuestra mesa. Metí la mano en mi maletín, y saqué la carpeta. Tengo pruebas, Karen. Registros telefónicos, recibos de hotel, fotografías. Pero, eso ni siquiera es lo peor de todo. Sus ojos se abrieron con terror. ¿Qué quieres decir? Saqué los resultados de la prueba de ADN, con las manos temblando ligeramente. Me hice una prueba de paternidad. Bernard. Él no es mi hijo, ¿verdad? Karen jadeó, y se llevó la mano a la boca. David, no puedes. Eso no es posible. ¿No lo es? Deslicé el papel por la mesa. Los resultados no mienten, Karen. Bernard es hijo de Robert. Ella se quedó mirando el papel, y todo su cuerpo comenzó a temblar. Yo no lo sabía. Te lo juro, David, yo pensé que era tuyo. ¿Cómo podías no saberlo? Sí sé, mientras mi ira finalmente se desataba. ¿Con cuántos hombres te estabas acostando? No fue así. Sollozó ella, mientras su rímel dejaba unos rastros negros por sus mejillas. Fue solo con Robert. Y ocurrió más o menos al mismo tiempo. Yo, de verdad, creía que Bernard era tuyo. Me reí con amargura. Bueno, pues felicidades. Has logrado destruir, no solo nuestro matrimonio, sino también la vida de nuestro hijo. Por favor, David, suplicó Karen, inclinándose sobre la mesa. Podemos solucionar esto. Podemos ir a terapia. Terminaré las cosas con Robert. Por favor, no tires por la borda 15 años por un error. ¿Un error? Repetí con incredulidad. Esta no fue una sola noche de debilidad, Karen. Esto fueron años de engaño, años de traición. Ella trató de alcanzarme de nuevo, pero, me levanté abruptamente. Y mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Los comensales cercanos se volvieron para mirar, pero, a mí ya no me importaba. Ya he hablado con mi abogado, dije, con voz fría. Espera los papeles del divorcio pronto. Y no te preocupes, me apegaré a cada letra de nuestro acuerdo prenupcial. David, espera. Gritó Karen, cuando me di vuelta para irme. Me detuve, mirando hacia atrás, para ver su rostro manchado de lágrimas. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Karen? Que yo realmente te amaba. Feliz aniversario. Con eso, salí del restaurante, dejando atrás mi matrimonio destrozado. Y a la mujer que yo creía conocer. El aire frío de la noche me golpeó, al salir a la acera. Respiré hondo, sintiendo como si hubiera estado bajo el agua durante años. Y finalmente estuviera saliendo a tomar aire. Conduje a casa aturdido, y mi mente repetía la confrontación, una y otra vez. Al entrar en el camino de entrada, me di cuenta de que no soportaba estar en la casa. ¿Qué habíamos compartido durante tanto tiempo? En lugar de eso, volví al auto, y conduje hasta un hotel cercano. A la mañana siguiente, me desperté con un aluvión de llamadas perdidas. Y mensajes de texto de Karen.
Los ignoré todos, enfocándome, en cambio, en la tarea que tenía entre manos. Llamé a mi abogado, informándole de los eventos de la noche anterior. E instruyéndolo para que iniciara los trámites de divorcio, de inmediato. Durante los días siguientes, me volqué en la logística para poner fin a mi matrimonio. Me mudé de nuestra casa, encontré un apartamento temporal. Y comencé el doloroso proceso de dividir nuestra vida compartida. A través de todo esto, Karen continuó con sus intentos de contactarme. Y sus mensajes se volvían cada vez más desesperados. Finalmente, después de una semana de silencio, acepté reunirme con ella en un lugar neutral. Un pequeño café, en el centro de la ciudad. Al entrar, la vi sentada en una mesa de la esquina, con los ojos enrojecidos e hinchados. Por un momento, sentí una punzada de simpatía, pero, rápidamente la reprimí. David, dijo ella, mientras me sentaba frente a ella. Gracias por venir. Asentí secamente. ¿Qué es lo que quieres, Karen? Ella respiró hondo, y sus manos se aferraron con fuerza a una taza de café. Quiero explicarte. Pedirte disculpas. Intentar que lo entiendas. ¿Entender qué? Pregunté, con voz dura. ¿Cómo pudiste mentirme durante años? ¿Cómo pudiste dejar que yo criara al hijo de otro hombre? Nunca fue mi intención que nada de esto pasara, dijo ella. Con la voz que apenas superaba un susurro. Empezó de manera tan inocente. Robert y yo estábamos trabajando hasta tarde una noche, y una cosa llevó a la otra. Levanté una mano, interrumpiéndola. No necesito los detalles, Karen. Lo que necesito, es que entiendas que este matrimonio se acabó. Las lágrimas se acumularon en sus ojos de nuevo. ¿No podemos, al menos, intentar ir a terapia? Por el bien de Bernard, aunque sea. Al mencionar el nombre de Bernard, sentí una oleada de ira. ¿Bernard? ¿El hijo que me hiciste creer que era mío durante 14 años? ¿El niño cuya vida entera ha sido construida sobre una mentira? Karen se estremeció ante mis palabras. Él sigue siendo tu hijo, David. La biología no cambia eso. Me reí con amargura. Tal vez no, pero, cambia todo lo demás. ¿Cómo se supone que voy a mirarlo ahora, sabiendo lo que sé? Podemos resolverlo juntos, suplicó Karen. Podemos decírselo juntos, y superar esto como una familia. Negué con la cabeza. Ya no existe un nosotros, Karen. Te aseguraste de eso, en el mismo momento en que decidiste acostarte con Robert. No se trataba solo del sexo, dijo ella, y su voz adoptó un tono defensivo. Robert me entendía, de una forma en la que tú nunca lo hiciste. Él apoyaba mi carrera, y me impulsaba a ser mejor. ¿Y yo no lo hacía? Pregunté, completamente incrédulo. Yo te apoyé durante la escuela de Derecho, celebré cada ascenso, y cada victoria. ¿Acaso eso no fue suficiente? Karen bajó la mirada hacia sus manos. No es así de simple. No, no lo es, estuve de acuerdo. Pero, se acabó. Mi abogado se pondrá en contacto, para los papeles del divorcio. Te sugiero que busques tu propia representación. Mientras me levantaba para irme, Karen extendió la mano, y me agarró del brazo. David, por favor. Te amo. Cometí un terrible error, pero, te amo. Por un momento, vacilé. A pesar de todo, una parte de mí, también la seguía amando. Pero, luego recordé las fotografías, la prueba de ADN, y los años de mentiras. A veces, el amor no es suficiente, dije suavemente. Mientras retiraba con delicadeza su mano de mi brazo. Adiós, Karen. Al salir del café, sentí una extraña mezcla, de tristeza y alivio. La vida que había conocido había terminado, pero, quizás eso no era del todo malo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, fuertes discusiones. Y noches de insomnio.
Karen continuó con sus intentos de hacerme cambiar de opinión, con lágrimas, promesas, e incluso con intentos de seducción, pero mi determinación se mantuvo firme. Ya no había marcha atrás. La parte más difícil fue decírselo a Bernard. Decidimos hacerlo juntos, sentándolo en la sala de estar de la que, alguna vez, fue nuestra casa familiar. Mientras le explicábamos la situación, omitiendo cuidadosamente los detalles de su paternidad por el momento, vi cómo la confusión y el dolor se reflejaban en su rostro. ¿Pero por qué?, preguntó, con voz pequeña y asustada. ¿Ya no se aman? Karen se acercó, para tomarle la mano. A veces, cariño, el amor no es suficiente. Tu padre y yo nos hemos distanciado. Hice una mueca ante su uso de la palabra padre, pero no dije nada. Esa sería una conversación para otro día, cuando Bernard fuera mayor y estuviera mejor preparado para afrontar la verdad. ¿Tendré que elegir entre ustedes?, preguntó Bernard, mirando de Karen a mí, y viceversa. No, corazón, dije, sorprendido por la intensidad de mi amor por este chico, que biológicamente no era mío. Ambos te amamos muchísimo. Y eso nunca va a cambiar. Mientras Bernard nos abrazaba a ambos, con las lágrimas corriendo por su rostro, sentí que una determinación se consolidaba dentro de mí. Sin importar lo que pasara, sin importar qué verdades salieran a la luz, yo siempre estaría allí para él. Al diablo con la biología, él era mi hijo. La noticia de nuestro inminente divorcio se propagó rápidamente. Y las repercusiones fueron inmediatas. La aventura de Karen con Robert se hizo de conocimiento público, enviando ondas de choque a través de su bufete de abogados. Robert fue despedido, debido a su relación inapropiada con una subordinada. Y se inició una investigación sobre sus tratos con los clientes. No pude evitar sentir una punzada de satisfacción por la caída de Robert, incluso mientras yo luchaba con mi propio dolor. Fue durante uno de esos momentos de oscura contemplación que las cosas dieron un giro aún más dramático. Era tarde en la noche, aproximadamente un mes después de la confrontación en el restaurante. Yo estaba sentado en mi estudio, en el nuevo apartamento que había alquilado, bebiendo un vaso de whisky y revisando algo de papeleo. De repente, la alarma del sistema de seguridad cobró vida, emitiendo un pitido. Me puse de pie de un salto, con el corazón acelerado. En el monitor de seguridad, vi una figura tambaleándose por el césped, en dirección a la casa. Incluso en las imágenes granuladas de visión nocturna, reconocí la forma distintiva de caminar de Robert. Agarré mi teléfono, listo para llamar a la policía, justo cuando Robert llegó a la puerta principal. Y comenzó a golpear la puerta. «Debbie», gritó, con las palabras arrastradas. «Sal aquí, bastardo. Lo has arruinado todo». Observé en el monitor cómo él recogía una maceta del porche y la arrojaba contra una de las ventanas. El cristal se hizo añicos, activando otra alarma. Fue entonces cuando se activaron las medidas defensivas del sistema de seguridad. Un panel en el techo del porche se abrió, y un pequeño dispositivo cayó. Antes de que Robert pudiera reaccionar, este le disparó varios dardos, en rápida sucesión. Él retrocedió tambaleándose, y la confusión reemplazó a la ira en su rostro, antes de desplomarse sobre el césped. En cuestión de minutos, llegó el equipo de seguridad. Retiraron de manera eficiente el cuerpo inconsciente de Robert de mi propiedad, e incluso se llevaron su coche. Observé cómo se desarrollaba todo en los monitores, sintiéndome extrañamente distante de la escena. A medida que la adrenalina disminuía, me dejé caer de nuevo en mi silla, mientras la realidad de la situación me golpeaba. En esto se había convertido mi vida, en una telenovela completa, con aventuras, hijos secretos y ataques de borrachos. Me reí, fue un sonido hueco, el cual resonó en el apartamento vacío. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado,
y le dije que acelerara los trámites del divorcio. Ya había terminado con este capítulo de mi vida, era hora de seguir adelante. Cuando le presenté a Karen los papeles del divorcio, una semana después, ella se veía derrotada. Atrás había quedado la abogada segura y exitosa que yo había conocido. En su lugar, había una mujer que lo había perdido todo, su matrimonio, su amante, su carrera, y, muy posiblemente, su relación con su hijo. ¿Esto es realmente el final?, preguntó ella, con una voz que apenas superaba un susurro. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Es lo mejor, Karen. No podemos volver a como eran las cosas antes. Ella firmó los papeles sin decir una palabra más. Mientras unas lágrimas silenciosas caían sobre el documento. Cuando me di la vuelta para irme, ella habló de nuevo. Lo siento, David. Por todo. Sé que esto no cambia nada, pero, necesito que lo sepas. Me detuve en la puerta, sin mirar hacia atrás. Lo sé, Karen. Espero que encuentres la felicidad, de verdad lo espero. Adiós. Al salir de su apartamento por última vez, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. El camino por delante sería difícil, especialmente tener que explicarle todo a Bernard, pero, por primera vez en meses, sentí esperanza. Mi vida perfecta había sido una mentira, pero ahora, tenía la oportunidad de construir algo real. Algo honesto. Los meses siguientes, fueron un periodo de ajuste y curación. Bernard luchó con el divorcio, alternando entre la ira y la tristeza. Me aseguré de pasar el mayor tiempo posible con él, reafirmándole mi amor y mi compromiso. Tuvimos muchas charlas largas, algunas llenas de lágrimas, otras llenas de risas. Mientras recordábamos tiempos más felices. Karen, fiel a su palabra, terminó las cosas con Robert por completo. Ella se volcó en reconstruir su carrera, y aceptó un puesto en un bufete más pequeño, donde su aventura no eclipsaría sus habilidades. Logramos establecer una relación civilizada de paternidad compartida, poniendo siempre las necesidades de Bernard en primer lugar. En cuanto a mí, me enfoqué en redescubrir quién era yo, fuera de mi matrimonio. Reavivé viejas amistades, adopté nuevos pasatiempos, e incluso, comencé a tener citas de nuevo. Aunque con cautela, y con un nuevo aprecio por la honestidad y la confianza. Un año después de aquella fatídica cena de aniversario, me encontré sentado en mi patio trasero, observando la puesta de sol. Bernard estaba adentro haciendo su tarea. El sonido de su risa flotaba a través de la ventana abierta, mientras charlaba con un amigo por teléfono. En ese momento, sentí que una profunda sensación de paz me invadía. A medida que los últimos rayos de sol pintaban el cielo, con tonos brillantes de naranja y rosa. Levanté mi copa en un brindis silencioso por los nuevos comienzos. Por la sabiduría ganada con tanto esfuerzo. Y por el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo. Al diablo con la biología.